Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Reciban mi saludo en este sábado 23 de octubre. Si hay algo que no entendemos y que golpea duramente nuestra fe es preguntarnos por qué Dios, que se supone es infinitamente misericordioso, sin embargo permite los atropellos, la violencia, los desastres naturales, los terremotos, los accidentes y tantas otras cosas negativas. ¿Y por qué siempre, por lo menos desde nuestro punto de vista, las víctimas de estas situaciones son quienes menos deberían sufrirlas? Los inocentes, los niños, los pobres, etc. Dos de estos sucesos son los que nos presenta el pasaje de hoy para nuestra reflexión: una matanza y un accidente con muchas víctimas. En el primer caso está en juego la libertad y la maldad del ser humano, y en el segundo el carácter inevitable y la violencia de la creación. Todo comienza con el recuento de los hechos. Las víctimas del primer evento son galileos, más exactamente celotes, un grupo muy nacionalista, medio guerrillero diríamos, totalmente contrario a la dominación romana, a quienes Pilatos, como demostración del poder del imperio, ordenó asesinar en el templo mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Seguramente los judíos esperaban saber qué pensaba el Señor, el Mesías de quien los judíos esperaban que fuera Él, el liberador de Israel. Este hecho es un ejemplo emblemático de todos los males que como seres humanos y como creyentes sufrimos, y que nos llevan a interrogarnos sobre el por qué los sufrimos y sobre todo sobre el por qué Dios los permite. Sin embargo, el Señor Jesús no da una respuesta, simplemente nos hace entender que como cristianos no estamos en competencia ni con el mundo, ni con el Estado, ni con el potente de turno. Más bien poseemos por la fe un nuevo modo de vivir, que al reconocer en todo ser humano a un hermano, nos hace ponernos a su servicio y ofrecerle la salvación, que es algo bien distinto a los criterios humanos de dominio, de usurpación y de violencia, fundados en el poder, el tener y el orgullo, ofreciendo más bien el camino de la pobreza, de la humildad y del amor. La primera, como vemos en el relato, lleva a la muerte, mientras que la segunda, por el amor, nos abre a la vida. La respuesta que ellos esperaban era una condena del imperio y una defensa de los sentimientos nacionalistas. Pero el Señor no ha venido a condenar, sino a salvar a todos, incluido al asesino Pilatos y a todos los integrantes del imperio. Además sugiere que no se puede vencer el mal con el mal, ni la violencia con más violencia. El bien se hace con medios buenos, no con los mismos medios del enemigo. El otro acontecimiento es el del desplome de la torre de Siloé, que dejó 18 víctimas. Evento dramático, aparentemente sin responsabilidad humana, como un terremoto o como esta pandemia que estamos todavía viviendo. Hechos que normalmente ponen en duda la fe en la paternidad de Dios, en su misericordia y en su providencia. Lo que tiene una explicación. Vemos en el Génesis cómo toda la obra de la creación nacida de las manos del Señor es buena, y para el caso del ser humano es muy bueno. Pero con el pecado, con el egoísmo, el hombre se convierte en alguien malo, al punto de desviar los planes del Creador. Y como consecuencia también, la naturaleza se ve afectada. Y es lo que estamos viviendo, por ejemplo, con la pandemia, ya lo dijimos, que es consecuencia del egoísmo, del deseo depredador, dominador y malvado del corazón humano. No solamente de la pandemia, sino de todo lo que ha significado, por ejemplo, la vacunación. El mensaje entonces es claro. Así como ayer nos inculcaba la necesidad de saber leer los signos de los tiempos para descubrir cuáles son las intenciones de Dios, hoy nos presenta un ejemplo de esos signos, que no son otra cosa que llamarnos a la conversión. Los hechos en sí no podemos interpretarlos como un castigo, nos recuerdan más bien nuestra fragilidad y nuestras limitaciones, y también desde luego nuestro pecado, que no solo daña el corazón, sino también daña de paso a la naturaleza. El pecado rompe la armonía entre el hombre y el mundo, entre el hombre y nuestra casa común, como la llama Francisco. El llamamiento a la conversión implica reconocer el amor de Dios nuestro Padre y como consecuencia reconocernos como hermanos los unos de los otros, no como contendientes que luchamos, sino como hermanos que nos ayudamos, que nos solidarizamos, que nos preocupamos los unos de los otros, y este llamado es urgente, antes que nos suceda lo que le pasó a los galileos o a las víctimas del desplome de la torre de Siloé, es decir, antes de que muramos, pues la muerte de todos modos llega tarde o temprano, sin que sepamos ni el día ni la hora. La segunda parte del Evangelio nos recuerda que la Santísima Trinidad ha asumido el cuidado tierno y amoroso de cada uno de nosotros. Lo mínimo que espera es que acojamos esa ternura y respondamos con nuestro amor. El problema es que como la higuera es estéril, asimismo el corazón humano no se decide a dar fruto
frutos de conversión. Con la venida de Jesús el tiempo ya estaría terminado y el juicio realizado, pero Dios en su infinita misericordia nos concede todavía un año de gracia, en el que prodiga con mayor generosidad sus cuidados para que fructifiquemos y no tengamos que ser cortados y echados al fuego. Dios por ningún motivo quiere nuestra ruina, Él lo que quiere es nuestra conversión. Tengamos la mirada atenta para reconocer sus signos, empecemos a dar frutos de vida eterna y dispongámonos desde ahora a la comunión plena con su amor misericordioso. Demos gracias a Dios, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que el Señor los llene de alegría y de amor en este día. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.